Hoy está con nosotros el profesor Juan José Bustamante, nuestro primer especialista en budismo y profesor además de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar en esta época de Semana Santa acerca de la religión. Hace un par de días publiqué en El Comercio un artículo titulado Ascesis, Anacoresis y Mística. Y yo decía, entre otras cosas, que estos tres elementos eran, a mi juicio, los caracterizantes y principales, no los únicos, pero sí los principales de toda religión que se precie verdaderamente de serlo, ¿no? Pero ¿qué cosa tienen en común estos tres elementos? Lo que tienen en común es la dificultad, porque la ascesis, la anacoresis y la mística son tres empeños muy difíciles, ¿no? Y justamente son así porque la religión es una tarea que compromete el ciclo vital de cualquier persona profesante, ¿no? Y no es algo que se aprenda en un curso acelerado y luego uno se desentiende del asunto. No, no es así. Es una tarea de toda la vida, ¿no? Y bueno, para llegar pues a obtener resultados perceptibles y visibles, ¿no? Deben pasar muchos años, ¿no? Yo recuerdo en mis estudios sobre el Zen que, por ejemplo, para alcanzar la categoría de Roshi, no se necesitaban por lo menos 30 años. Y así en general los grandes maestros, ¿no? Los conductores de la espiritualidad han dedicado su vida entera a esto, ¿no? De modo que todo lo concerniente al espíritu pues no está sujeto a un curso acelerado de 3 meses, ¿no? Sino que es una tarea vital, repito, que compromete toda la existencia. Ahora bien, en la posmodernidad y en esta sociedad informática, en esta era digital, todo es veloz, rápido, cambiante, ¿no? Entonces cualquier esfuerzo que vaya a demorar después 3 decenios, bueno, ya son cosas que están fuera completamente del marco, digamos, normal, ¿no? De nuestra época. Entonces la primera pregunta que le quiero formular al profesor Bustamante es la siguiente, ¿no? ¿Usted cree que se le presentan a la religión tiempos especialmente difíciles habida cuenta de que la tecnología ha modificado los hábitos de la existencia, los usos sociales, en fin, ha subvertido el orden? ¿Usted cree que va a ser ya muy difícil que el asunto no solamente revierta, creo que va a ser imposible, pero que le vaya bien en estos términos a la religión? Bueno, quizás habría que diferenciar entre religión institucional, que tiene una misión... Claro, me refiero a la institucional, claro. ¿No es cierto? Y el practicante religioso, el practicante... por ejemplo, en mi campo de interés, el budismo, se trata de despertar. Todo es un sueño. Siempre ha sido un sueño. Ahora, el sueño adquiere características informáticas. ¿No es cierto? Y hay menos tiempo, más rapidez. Eso yo creo que es un desafío para el practicante, y eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque como el budismo no es una religión institucionalizada, puesto que no hay ninguna organización central ni ningún líder en realidad central, y cada quien se las ve consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que es un desafío. Hay una mayor dificultad por una mayor falta de, posiblemente, de claridad, mucha más confusión
los medios, la afición a los medios, porque los medios pueden estar ahí, pero yo no necesito aficionarme a los medios, ¿no? Si yo me aficiono, yo me estoy poniendo la zancadilla. Si yo uso los medios informáticos como una distracción más, estoy perdido. Si yo uso un medio informático como una herramienta de estudio, por ejemplo, y hasta de comunicación, si yo no pierdo el tiempo, entonces estoy en el camino al despertar, ¿no? Entonces sí, claro, ahora es más difícil también para las instituciones en general, ¿no? Me imagino que como la gente está más entretenida en muchas cosas, en esa medida está mucho más fuera de sí. O sea, hay una extraversión que antes desconocía, ¿no? Antes todavía había una posibilidad de entrar dentro de uno mismo, ¿no? De ensimismarse, para usar un vocablo que, como decía muy bien Ortega, no existe en ningún idioma. Pero ahora esa posibilidad es prácticamente nula, ¿no? Sí. Claro, sin embargo, hay algunos, felizmente, algunas enseñanzas de meditación que pueden ser practicadas aún en medio de un microbús, aún en medio de un banco cuando uno espera su turno. Ahora, evidentemente esa persona debería, para poderlo hacer allí, debe haberse sentado en su casa tranquilo, a ensimismarse, como usted bien dice, ¿no? Ahora, el término me resulta interesante porque para un budista, cuando se ensimisma, busca su sí mismo. Claro. Y no lo encuentra. Y esa es la espiritualidad del budismo, ¿no? De no encontrar un yo que lidere y sea el propietario de esta vida. El yo es un usuario, creo. El yo es como un actor del casting, pero el que él cree que es dueño de la película. Claro. Yo recuerdo que Santiago Ramón y Cajal decía, nos creemos los grandes actores de esta tragicomedia y en realidad somos humildes partiquinos, o sea, tenemos un papel completamente secundario, ¿no? Y para tener un papel importante tenemos que cambiar radicalmente y la gente no quiere cambiar. Yo recuerdo de mi época universitaria que seguí un curso de lógica aristotélica. Y una de las cosas, no muchas, que aprendí de esta lógica aristotélica concierne a las categorías aristotélicas, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? Las categorías son esas nociones muy generales y abstractas que nos permiten comprender el mundo y las cosas del mundo, ¿no? O como dice Aristóteles, que nos permiten comprender los entes, o sea, las cosas que son, las cosas que existen. Entonces, él hacía una lista de 10 categorías, ¿no? En esas categorías teníamos sustancia, cantidad, cualidad, tiempo, lugar, situación, pasión, en fin, hábito, 10 categorías. Ahora, cuando estas categorías se aplican a un caso concreto, entonces ya no son constantes, sino que, según las diferentes personas, son variables. Porque cada uno vive estas 10 categorías, que son muy importantes, pero cada uno las vive particularmente, individualmente, ¿no? Le refiero a esto porque ocurre sin duda lo mismo con la religión, ¿no? Hay una religión que usted llama con mucha razón institucionalizada, una religión con un gran sesgo ritualístico, ¿no? Y entonces hay un hombre religioso término medio, ¿no?
que sigue estas direcciones muy generales, ¿no? Y se llama religioso, ¿no? Entonces, por eso se dice, por ejemplo, hablando del Perú, que aquí los católicos son la mayoría, pero nominalmente. O sea, claro, dicen ser católicos, pero en realidad, en el fondo, no solo lo son de nombre, ¿no? Bien. ¿Usted cree entonces que se puede, sin el riesgo de equivocarnos grandemente, generalizar en materia religiosa? Porque yo podría decir, bueno, efectivamente aquí en el Perú existe catolicismo como una religión mayoritaria, pero otra cosa es que haya pues profesantes católicos que lo sean de veras, ¿no? Pero por lo menos nominalmente lo son, ¿no? ¿En qué medida se aplicaría esto al budismo? ¿Hay, digamos, un término medio de creyente budista o de profesante budista? ¿O hay muchas...? Yo pienso que en este momento, y no solo en Perú, sino en Occidente, hay mucho más gente interesada en la meditación que en el budismo. Porque la meditación tiene posibilidad de ser aplicada inmediatamente. Y en cambio el budismo es una tarea, como usted bien lo ha dicho, de largo aliento, de toda la vida. Y entonces, sin embargo, la gente que se interesa en la meditación, tarde o temprano va descubriendo esta otra instancia, ¿no? Perdón, pero cuando usted dice que la meditación es una tarea de resultados... de aplicación. De aplicación. La meditación también es de muy largo aliento, claro. Claro. Pero entonces tendría un carácter utilitario, ¿no? Bueno, es que no se puede, digamos, desconocer que hay una aplicación posible, incluso hasta terapéutica, ¿no? Es decir... no sé por qué le digo esto, sí. Por ejemplo, en el cristianismo, la oración es desinteresada, tiene que ser desinteresada. Pero la gente no ora desinteresadamente, sino para pedir cosas, para agradecer y para 20 claro. cosas que no muestran ese desinterés, ¿no? O sea, por eso me refiero yo a un carácter utilitario o no. Claro, habría que ver, en caso de terremoto todos nos acordamos de Dios, claro. ¿No? Y cuando el resto del tiempo no lo hacemos. Digamos, hay muchas razones por las cuales hoy en día la gente se interesa por las religiones no cristianas. Yeah. Algunos son por curiosidad. Usted cuando dice hoy en día, bueno, yo creo entender por lo menos la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo recuerdo eso porque por esa época, a principios de la década de 1960, se ofrecieron aquí las primeras conferencias sobre el Zen. Recuerdo que el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen, yo fui el segundo, el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen fue Kazuya Sakai, el especialista de origen japonés, pero radicado en la Argentina, ¿no? Lo hizo en el Instituto de Arte Contemporáneo y luego en la Escuela de Bellas Artes. Y yo concurrí a las dos. Eso fue en el año 60, creo. ¿Sí? Todavía vivía Sebastián Sassabórni. Perdón, me están indicando que vamos a hacer una pausa en el camino y ya regresaremos.